Damos una cordial bienvenida y un cordial saludo a cuantos hermanos están en estos momentos en nuestra sintonía radial en este evento tan importante como es Pesach. Antes de iniciar con la exposición del tema, vamos a elevarnos al trono de la gracia pidiendo discernimiento para todos y cada uno de nosotros podamos entender este importante tema, muchas veces incomprendido por la mala enseñanza recibida. Te invito, hermano y hermana, allá donde estés, para que puedas también participar en la misma oración que elevamos ante el trono de la gracia. Oremos. Amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales acudimos a tu trono de la gracia, a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, queremos suplicarte que en tu infinita misericordia nos concedas el privilegio de poder entender lo que estamos celebrando, que podamos permitir que la presencia de tu Ruach, que procede de ti por medio de tu Hijo, entre en cada uno de nosotros, para que podamos vivir conforme a tu voluntad mientras nos preparamos para ese encuentro contigo. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías de Nazaret, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Es muy importante, hermano y hermana, comprender este evento que vamos a comenzar a compartir, mis amados hermanos. Creo, me da la sensación que no hemos meditado profundamente en este evento. No hemos hecho un alto en nuestro caminar como creyentes en la importancia de este evento que hoy conmemoramos o recordamos. Hace casi 2000 años, este evento marcó un antes y un después. Un antes, un mundo en poder del enemigo que había usurpado la gerencia del mismo Adán por causa de su pecado. Adán tenía que ser el regente de esta tierra, pero por causa de su desobediencia, la regencia, la gerencia, o como quieras llamarle, sobre la tierra, pasó de Adán a Satanás. Y un después de este evento de hace casi 2000 años, cuando el mismo creador del universo, siendo humano e inocente, derramó su vida en el madero por causa de nuestros pecados. Venciendo al autor del pecado y de la muerte, para que los redimidos de todos los tiempos pudiéramos decir yo también, gozar del Edén totalmente restaurado en la tierra nueva. Luego, posteriormente, de acuerdo a los tiempos asignados, el enemigo también será destruido con todos sus secuaces en el lago de fuego y azufre, que será la muerte segunda, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versos 10 y 14. Creo, hermano y hermana, me da la sensación que no hemos parado a pensar, a meditar en esto, mis amados hermanos y hermanas. Hablamos de amor y no nos damos cuenta
del gran amor revelado tanto en el Padre como en el Hijo por cada uno de nosotros. Hemos parado a pensar, un Padre todopoderoso que por amor a ti y por amor a mí entregó todo lo que tenía, uno igual a él, su único Hijo, para redimirnos de la sentencia de muerte que caía sobre nosotros. Hemos parado a pensar que el Padre, al entregar a su Hijo único por nosotros, corría el riesgo de perderlo para siempre. ¿Escuchó bien, hermano y hermana? Cuando el Padre entregó a su Hijo único por nosotros, corría el riesgo de perderlo para siempre. Algunos dicen, no podía pecar. Y es cierto, no podía pecar como Elohim, pero él vino con doble naturaleza, humana y divina. Como humano fue tentado, como humano tenía que vencer la tentación, y como humano fue tentado en todas las formas posibles, y si hubiera pecado, recordemos bien, y si hubiera pecado, por eso fue tentado hasta en el madero. Hasta allí fue tentado. Hasta el último momento de su vida fue tentado. ¿Cuándo? Cuando le dijeron, desciende ahora del madero y creeremos en ti, de acuerdo a Mateo capítulo 27, verso 42. ¿No fue eso una tentación, hermano y hermana? Claro que sí. Fue una tentación tan evidente que al mismo Creador y Redentor no escuchó, no hizo caso y logró la victoria para ti y para mí. ¿Sabes que por amor a cada uno de nosotros no hizo caso de esta insinuación y entregó su vida para redimirnos de la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros por causa del pecado heredado de Adán y Eva? ¿Sabes qué hubiera pasado si hubiera descendido del madero? ¿Has llegado a meditar, hermano y hermana, qué hubiera pasado si él hubiera descendido del madero? Que el plan de la redención habría fracasado y esta tierra habría quedado en poder de Satanás para siempre. Si ahora estamos viendo algo de lo que Satanás es capaz de hacer, ¿qué hubiera sido si esta tierra hubiera quedado en poder de Satanás para siempre? ¿Qué hubiera sido? No me lo quiero imaginar, hermano y hermana. Y por amor a ti y por amor a mí, Yeshua no hizo caso de la tentación, continuó con el plan previsto en el cielo con el Padre para derramar su vida por ti y por mí para poder obtener la vida eterna. Otra cosa, ¿sabes qué hubiera pasado si Yeshua hubiera pecado? ¿Qué hubiera pasado si Yeshua hubiera pecado? ¿Hubiera cedido a alguna de esas tantas tentaciones que Satanás siempre estaba acechándole para que cayera? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera caído en alguna de esas tentaciones? Que el Hijo, el que era uno con el Padre, se habría perdido como pecador, al igual que nosotros.
no habría habido la redención del hombre y el Padre habría perdido a su Hijo único. ¿Escuchaste, hermano? El Padre habría perdido a su Hijo único si Yeshua hubiera pecado. ¿Te imaginas, mi amado hermano, tanto amor? Dar a su propio Hijo aún a riesgo de perderlo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y luego el Hijo, el Elohim, cuando vino en carne, aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, siendo totalmente inocente, tener que sufrir en su propia carne humillación, desprecio, insultos y finalmente ser acusado de pecador por decir que era lo que era realmente hijo de Elohim. Él no podía mentir. Cuando le preguntaban, él manifestaba lo que era. Las obras de él demostraban lo que era. Pero los fariseos de antaño no quisieron aceptarlo. Y por no quererlo aceptarlo fue abofeteado, escupido, azotado como un vil pecador, sentenciado a muerte siendo el creador del universo. Y que cuando regresaron aquellos alguaciles que los fariseos habían mandado para prenderle, en Juan capítulo 7, versos 45 y 46, nos dice lo siguiente: ¿por qué no le habéis traído?, preguntan los fariseos a los alguaciles. Y estos respondieron: jamás hombre alguno habló como este hombre. Este mismo hombre, hermano y hermana, este mismo que fue acusado y sentenciado a muerte por amor a cada uno de nosotros, por amor a ti y por amor a mí, siendo pecadores, alejados de la misericordia del Padre por causa del pecado, este mismo hombre había sanado a cojos, paralíticos, leprosos, sordos, ciegos, y sanaba a todos los enfermos que acudían a él. Este mismo hombre había caminado sobre las aguas del mar y hecho callar al viento y a la tempestad cuando sus discípulos parecía que iban a ser tragados por la noche tormentosa, y que a sus palabras, calla, enmudece, volvió la paz al mar y a los discípulos que estaban angustiados porque pensaban que iba a naufragar y a morir todos ellos. Este mismo hombre que había reprendido a los demonios y estos salían del cuerpo humano a su voz siendo impotentes de hacerle frente, y que totalmente libres de las influencias demoníacas, adoraban al Elohim de Israel por esa liberación hecha por el Mesías prometido, por el mismo Hijo de Elohim. Este mismo hombre que ante el asombro de los presentes levantó, rescató, libertó de la muerte a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. Este mismo hombre que vino a redimir a su pueblo y a todo pecador arrepentido que lo aceptase él como su salvador personal. Este mismo hombre era el verbo, la palabra, era Elohim hecho en carne, Elohim manifestado en carne. Pero por el desprecio de los dirigentes de su época,
iba a morir en la forma tan cruel como murió, siendo totalmente inocente, despreciado por el mismo pueblo que vino a redimir por causa de la influencia de los fariseos y de los saduceos de sus tiempos. Hemos llegado a pensar, hermano y hermana, en ese inmensurable amor. Hemos llegado a pensar ese inmensurable amor que alguien que cargó con toda la ira del enemigo, soportó todas las tentaciones, venció donde Adán y Eva cayeron y reveló en su vida el carácter de su Padre, dando testimonio de que era lo que decía ser el Mesías prometido, el Hijo de Elohim, el Redentor de Israel, el Redentor del mundo, quien era uno, igual al Padre en carácter y propósito. Y por otra parte vino a desenmascarar el carácter del enemigo, usando a los fariseos y saduceos de los tiempos contemporáneos de Yeshua, para impedir que el plan de la redención pudiese llevarse a efecto. Esa fue la gran lucha que tuvo que librar el Creador del universo, hermano y hermana que me escuchas. El que había hecho al hombre y sopló sobre él el aliento de vida para que el hombre fuera creado a imagen y semejanza del Todopoderoso, fue despreciado, odiado, perseguido, calumniado, hasta que llegó el momento en que tenía que morir, y como cordero, él mismo fue a Jerusalén, sabiendo que iba a entregar su vida por amor a ti y por amor a mí. ¡Qué inmenso amor, hermano y hermana que me escuchan! Realmente, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado a pensar tan inmensurable amor, tanto amor incomprendido, cuando muchos de nosotros seguimos todavía acariciando las cosas de este mundo y poniendo en peligro nuestra salvación al confiar en una gracia barata, como los pentecostales, con todos mis respetos, y despreciando ese amor que se revela guardando sus mandamientos. Presumimos de fe, pero en lugar de fe podríamos tener presunción. Y la presunción, eso es satánico, porque es lo contrario a la fe. Presunción, presumir, pensar que, cuando sigo siendo un laodicense, ya sabemos la triste sentencia contra los tales: te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. No me cansaré nunca, hermano y hermana, de decir que hoy, porque estamos viviendo el día de hoy, vivimos en términos generales un evangelio muy teórico, por lo que veo en las redes sociales. Tanto el cristianismo, tan despreciado por el judaísmo y mesianismo, están todos al mismo nivel. Todos hablan, todos aparentamos saber, pero es todo teoría. Muchos se fijan solo en la letra, pero se olvidan de la espiritualidad de esa misma letra que pretenden enseñar. Dicen que debemos ser estrictos en la palabra dejada al pueblo de Israel y que nos ha llegado a nosotros, mientras que precisamente el judaísmo y el mesianismo, que debían ser luces,
se olvidan de que esa misma palabra es la que me dice, haz esto y vivirás, y que la bendición y la maldición apenas hay una pequeña línea que nos separa una de la otra. Y lamentablemente, muchos se fijan tan solo en la letra y no en el contenido de ella, que es la que nos debe permitir ser transformados por el poder de esa misma palabra, por el poder de esa palabra que es la palabra del Hijo de Elohim, el autor de toda inspiración de la Escritura. La palabra tiene poder y debemos permitir que esa palabra, que es la palabra del Hijo de Elohim, penetre en nuestras vidas y transforme nuestra vieja naturaleza heredada y cultivada para ser nuevas criaturas para la honra y la gloria del Creador del universo. Solo hay dos clases de personas desde la entrada del pecado: simientes de la serpiente, simientes del gran dragón, simientes del diablo, simientes de Satanás o simientes de Yahshua. O tenemos el carácter de Satanás o tenemos el carácter de Yahshua. No hay término medio. El término medio le produce náuseas al testigo fiel y verdadero y dice, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. O somos de una simiente o somos de la otra. O somos parte de las 5 vírgenes prudentes o somos parte de las 5 vírgenes insensatas, porque no hay más, no hay donde escoger, hermano y hermana que me escuchan. Simientes de la serpiente, simientes del gran dragón, el diablo, Satanás, o simientes de Yahshua. ¿Carácter de Satanás o carácter de Yahshua? ¿Cómo ser uno con Yahshua? Como esa es la oración que hallamos en Juan capítulo 17, para que sean todos uno en mí, como yo soy uno contigo. ¿Cómo ser uno con Yahshua si no reflejamos su carácter? Porque decimos, hablamos, pero no le conocemos y no le permitimos que Él more en nosotros y transforme nuestra vieja vida de pecado y nos haga nuevas criaturas. ¿Seguiremos siendo como Nicodemo? Todo un maestro de Israel, y no conocía el plan de la salvación, porque solo conocía la letra, y no la espiritualidad de esa misma letra que tiene poder para cambiarnos, si le permitimos al verdadero Ruach haga esa obra en nosotros.